Forenses, ¿cuál ha sido el hallazgo más inexplicable que han encontrado? Durante una autopsia a un paciente anciano con enfermedades valvulares cardíacas encontramos algo bastante inusual. Un disco plástico blanco de 3 centímetros atascado en la entrada de una de las arterias renales. Este disco era idéntico al disco de la válvula mecánica de tipo tilting que tenía implantada en la aorta, la cual estaba en perfecto estado y funcionando normalmente. La verdad es que no teníamos ninguna explicación para entender cómo un disco de válvula terminó tan lejos del corazón. Al indagar a fondo en la historia clínica del paciente, descubrimos que muchos años atrás, durante la instalación de su válvula aórtica, se había roto la estructura que sostiene la válvula. En ese momento, el disco había volado hacia la aorta y no hubo forma de recuperarlo. El cirujano, sin perder tiempo, retiró el armazón roto, reemplazó toda la válvula por una nueva y concluyó la cirugía. Curiosamente, no encontramos ningún indicio de que se hubiese hecho una investigación posterior para averiguar el paradero del componente perdido. Así que, por años y aparentemente sin que la mayoría de sus cuidadores e incluso el mismo paciente lo supieran, este hombre tuvo un disco de válvula cardíaca atascado en la entrada de su arteria renal. Y lo más impactante, fue descubierto solo como un hallazgo incidental durante la autopsia. En una vida anterior, trabajé como agente del Cuerpo de Investigaciones Criminales del Ejército de los Estados Unidos. Cada vez que había que investigar una muerte que requería una autopsia, teníamos que enviar a un agente a fotografiar y observar todo para el archivo del caso. Recuerdo un caso en particular, el de un hombre que había sido herido en el corazón con un objeto punzante por su esposa. Era un tipo en excelente forma física. Sin embargo, cuando el patólogo le extrajo el cerebro, dijo: «Yo no tengo formación en biología, pero el tumor del tamaño de una pelota de golf en su tronco encefálico era evidente incluso para mí». El doctor mencionó que probablemente le quedaban solo unos 90 días de vida en el momento de su deceso. La esposa terminó en prisión por causar su partida. Y lo irónico es que, si tan solo hubiera esperado unos meses, habría sido considerada una heroína, la viuda del ejército. Hoy quiero compartir una experiencia que me dejó sin palabras. Era mi primera autopsia, y el caso era un niño de apenas 10 años. Había llegado a la vida con hidrocefalia y era cuadripléjico. Pero increíblemente, mantenía algunas funciones normales como hablar y entender, aunque de forma limitada. Así que, al momento de abrir su cráneo, me preparé para lo que pudiera encontrar. Pero lo que vi me dejó atónito. No había cerebro, solo un cráneo vacío. Fue impactante. Para ese momento, nunca había presenciado algo así. En lugar de un cerebro, había aproximadamente 1,5 litros de líquido, y lo poco que quedaba del cerebro estaba tan atrofiado que era más pequeño que una pelota de golf. Es impresionante pensar cómo un niño así pudo sobrevivir hasta los 10 años. Su historia es un recordatorio de la resiliencia de la vida. No fue exactamente una autopsia, pero cuando trabajaba como asistente de laboratorio, nos llegó algo que tanto el doctor a cargo como yo no podíamos comprender. Después de varios intentos por entender qué era y de cortar diferentes secciones, finalmente me di cuenta de que se trataba de un embrión bastante mal formado. Esa pequeña cabecita aún me parte el corazón. He visto muchas anomalías raras y he sostenido diferentes órganos en mis manos, pero eso era un ser humano completo que jamás podría haber llegado a la vida. Te toca de una manera diferente, ¿no lo crees? No es mi historia, pero la de una amiga. Ella estaba trabajando en el hospital cuando le tocó un caso de alguien que había llegado como fallecido en el lugar. Mientras examinaba a la chica, notó algo atascado en su garganta. Sin pensarlo 2 veces, le hizo una incisión en el cuello, y al sacar lo que estaba atrapado, se encontró con una bolsita llena de sustancias prohibidas que la chica había intentado tragar. Y lo más impresionante, en cuanto sacó la bolsita, la difunta inhaló aire y abrió los ojos. Imagínate el caos. Sonaron las alarmas y se llenó de médicos y enfermeras. Al final, la chica logró recuperarse por completo. Edith, nuevamente, no es mi historia, es la de una amiga. No tengo razones para pensar que está mintiendo, así que aquí va un poco más de contexto. Cuando mencioné fallecida en el lugar, me refería a que llegó al hospital ya sin vida. No sé todos los detalles de cómo se maneja una ambulancia cuando pronuncian a alguien como muerto. No puedo hablar sobre lo que sucedió entre que la chica fue recogida y el momento en que mi amiga se quedó con el cuerpo. Para aclarar, ella no estaba realizando una autopsia. Probablemente esta historia no debería haber sido compartida como respuesta a esta pregunta. La realidad es que estaba trasladando el cuerpo del área de emergencia a la morgue. Fue allí, todavía en el servicio de urgencias, donde notó el bulto y decidió hacer la incisión en el cuello de la chica.
Y por tercera vez, esto no es mi historia, así que tomen la veracidad de lo que les cuento como quieran. Nunca he realizado una autopsia. Mi papá falleció a causa del cáncer y decidió donar su cuerpo a la ciencia en una escuela local, y luego lo cremaron. Tenía un deseo especial para sus cenizas. Quería que las cargaran en cartuchos de armas para que, al dispararlos, sus restos se esparcieran. Existe una empresa que hace esto, creo que se llama Holy Smoke. Pero pensamos que podíamos ahorrar algo de dinero y hacerlo nosotros mismos, ya que yo recargo cartuchos. Mientras revisábamos sus cenizas, encontramos parte de un Mediport. Suponíamos que era de una cirugía de rodilla, y también un bebé de una pistola de balines. Cuando tenía 10 años, estaba jugando con unos amigos y uno de ellos había recibido un rifle de balines por su cumpleaños. Estaba jugueteando con el gatillo y, de repente, le disparó justo por encima del ojo derecho. El bebé se alojó bajo la piel y estuvo ahí el resto de su vida. Si lo tocabas, se movía un poco, era un poco extraño. Le pregunté por qué nunca le dijo a sus padres y él simplemente respondió: ¿por qué querría meterme en problemas si no era necesario? Esas historias siempre me hicieron reír. Desde luego, su vida estuvo llena de momentos únicos y memorables, incluso en las circunstancias más inesperadas. Esto me recuerda a una experiencia que viví en mis días como interno de patología. Una historia que, aunque suena increíble, es completamente real. Una fístula entre el ventrículo derecho del corazón y el estómago que terminó causando una hemorragia masiva. La paciente era una mujer de mediana edad que había pasado por varias cirugías para perder peso y aumentar el tamaño de su busto. Además, había aceptado una cirugía bariátrica tipo Roux-en-Y en el pasado. Con el tiempo, por adhesiones e inflamación, su estómago residual había quedado adherido al diafragma, y de alguna manera, se había erosionado hasta conectar con el corazón. Esto, de alguna forma, generó más adhesiones que, aparentemente, evitaron un sangrado constante. La mujer había tenido múltiples episodios de sangrados gastrointestinales y había necesitado transfusiones y varias endoscopias, tanto altas como bajas. El problema era que no había forma de visualizar el estómago residual a través de la endoscopia. Era curioso, porque podía pasar semanas sin que presentara sangrados y luego, de repente, comenzaba a sangrar de nuevo, lo que requería su hospitalización y nuevas transfusiones. Tristemente, falleció en su casa debido a una exsanguinación masiva. Cuando llegó el momento de la autopsia, el otro interno y yo realizamos una disección cuidadosa de los órganos y lo hicimos en bloque. No voy a mentir, fue complicado debido a todas las adhesiones. Empecé con el colon y fui subiendo hasta llegar al estómago y no logramos identificar la lesión entre el corazón, el diafragma y el estómago hasta que finalmente abrimos las cámaras cardíacas y el estómago residual. Llamamos al patólogo a cargo, que parecía pensar que no teníamos ni la menor idea de lo que estábamos haciendo, solo por ser internos. Pero al final, ese caso se convirtió en un estudio de caso importante. Durante las reuniones de morbimortalidad, muchos de los médicos asistentes, incluyendo a un cardiólogo, no podían creer lo que estábamos presentando, aún así, era innegable. Las fotos de la autopsia hablaban por sí solas. Recuerdo que se planeaban realizar estudios de etiquetado de glóbulos rojos para identificar el origen del sangrado. No estoy seguro de cuán efectivos hubieran sido, porque el sangrado no era constante. Lo que quedó en el aire fue el mecanismo exacto. ¿Sería la inflamación por las adhesiones? ¿O tal vez una úlcera gástrica formándose en el lugar exacto? Después de todo, no estoy al tanto de si hubo algún desarrollo desde el punto de vista médico-legal. A veces, la medicina tiene maneras extrañas de enseñarnos lecciones duras. Trabajaba con un tipo que llevaba consigo una gran carga emocional. Cuando era adolescente, él y su hermano menor estaban jugando a pelear, y en un momento lo empujó contra la pared. Recuerda que su hermano se quedó allí un rato, diciendo que no se sentía bien, y de repente cayó al suelo. Tras la autopsia, el médico forense descubrió que el tallo cerebral de su hermano estaba sujeto por un hilo, y que cualquier golpe en la cabeza podría haberlo desenganchado. Era un milagro que hubiese logrado superar la infancia y aprender a caminar. Es una historia increíble y me dio mucha pena por este tipo, porque aún se culpaba a sí mismo por lo que realmente había sido un accidente imprevisto. ¿Te imaginas cargar con algo así por tanto tiempo? La vida puede ser realmente impredecible y dura. No soy un patólogo de autopsias, pero trabajo bastante con arqueología forense, especialmente con momias naturales. Tuve que tomar un curso de anatomía y fisiología que incluía la disección de cadáveres. En uno de esos casos, encontramos a una paciente que falleció a los 102 años por causas naturales. Al examinarla, descubrimos que la articulación de su codo izquierdo había sido reemplazada por algo que, honestamente, parecía una pieza de coche.
Resulta que ella vivía en alguna parte del este de Europa durante la época soviética. Y se cree que se realizó el procedimiento en la década de 1960. Increíble, ¿verdad? Ese reemplazo estaba hecho con lo que tuvieran a la mano. Y la verdad, fue alucinante ver ese tipo de adaptación médica en un contexto tan diferente. Mi papá tenía un problema en los riñones y fue uno de los primeros en recibir trasplantes de riñón. De hecho, debido a la naturaleza de su enfermedad, había recibido 3 trasplantes de riñón para cuando falleció. Pero lo que más me sorprende es que decidió donar su cuerpo a la ciencia. Con la esperanza de asustar a algún estudiante en su clase de anatomía, imagina la escena. El estudiante haciendo la autopsia y de repente, empieza a sacar riñones como si fueran unos extraños pañuelos de carne de un payaso cadáver o algo así. Lo extraño es que, a pesar del giro oscuro, hay algo muy humano y hasta divertido en su forma de enfrentar la muerte. Lo extraño es que, a pesar de todo, lo extraño es que siempre me siento agradecido por esos momentos. Lo extraño es que aún te extraño tanto, mi papá era increíble. Nunca he realizado una autopsia, pero crecí junto a 3 hermanos que tenían un padre patólogo. Pasaba tanto tiempo en su casa que me sentía parte de la familia y me incluían en la mayoría de sus aventuras. Una noche, el hijo mayor y yo conseguimos un poco de licor y nos extraviamos en el camino del ebrio. Mi padre es una persona con problemas con el alcohol, y eso hizo que mi vida en casa fuera complicada. Quizás esa fue una de las razones por las que prácticamente me mudé con ellos. Cuando nos atraparon, estaba nervioso y triste. Temía que me consideraran una mala influencia y que, una vez más, me abandonaran. Sus padres me pidieron que pasara al comedor para tener una charla privada. Me preparé para lo peor, pero en lugar de eso, se sentaron conmigo, me dijeron que me querían y que debía tener cuidado con el alcohol, ya que la adicción tiene componentes genéticos. Hablamos largo y tendido, y cuando terminó la conversación, me informaron que aún no había terminado. Al parecer tenían una sorpresa que me dejaría boquiabierto. A la mañana siguiente nos despertaron y nos dijeron que nos diéramos prisa para vestirnos y subir al auto con el papá de mis amigos. Él nos llevó a su trabajo, donde nos mostró un cuerpo y el hígado de un hombre de mediana edad que había partido debido a problemas relacionados con el alcohol. Esa imagen se grabó en mi mente y nunca la olvidé. Ver cómo el alcohol puede dañar el cuerpo tuvo un profundo impacto en mí. Si bien desearía poder decir que escapé de la adicción, en realidad enfrenté mis propias luchas. Pero, sin duda, probablemente hubieran sido mucho peores si no hubiera tenido esa experiencia. Soy director de funeraria y estaba embalming a una anciana que aún estaba tibia, ya que había fallecido apenas una hora antes. No lograba sacar ningún líquido, aunque tenía el tubo de drenaje en su vena y el líquido embalsamador estaba fluyendo. No tenía sentido. Empecé a buscar en su vena y noté que había algo de coagulación. Usé unas pinzas para retirar un coágulo que se parecía a una rama de árbol. Medía alrededor de 18 centímetros y tenía algunas ramificaciones de vasos más pequeños. De repente empezó a sangrar. Fue todo un desafío. Y la verdad, fue una experiencia impresionante en el mundo del embalsamado. En la escuela de detectives tuvimos la oportunidad de visitar la oficina del médico forense. En la sala había una mujer de mediana edad que había sido registrada como donante de órganos. Después de fallecer en el hospital, le retiraron los órganos que podían ser trasplantados. Entre ellos estaban sus fémures, que se habían extraído para obtener médula ósea para pacientes con leucemia. Pero la parte que más me impactó fue que, en su lugar, le habían puesto tablones de madera de un ox-3. Debo admitir que, por mucho que me preparara mentalmente antes de la visita, no esperaba encontrar madera dentro de las piernas de una mujer fallecida. Es una imagen que se queda contigo, ¿verdad? Fui técnico de laboratorio en el ejército durante 6 años. Como las autopsias las realizaba el patólogo. La morgue del hospital caía bajo la responsabilidad del laboratorio. A los 2 años, me convertí en el encargado de la morgue, así que participé en cada una de ellas. Mi primera experiencia fue realmente surrealista. Tenía 21 años y en la mesa había un soldado de 19 que se había quitado la vida. Se ahorcó en el closet después de pelear con su novia. Todos nos preparamos para comenzar y, de repente, alguien decidió poner Bohemian Rhapsody y nos pusimos a trabajar. Fue una experiencia increíble, pero con el tiempo, cada autopsia se convirtió en algo más rutinario como parte del trabajo. Ahora, para responder a tu pregunta, lo verdaderamente extraño y anómalo era la abrumadora cantidad de suicidios en el ejército. Tenía al menos 2 autopsias cada semana durante años. La mayoría eran hombres, de mi misma edad.
Todos parecían perdidos, atrapados en una situación difícil o luchando contra el trastorno de estrés postraumático, etc. Era asombroso ver tantas caras, tantas historias. No soy patólogo ni nunca lo he sido. Pero tomé un curso de fisiología humana, y una vez a la semana íbamos a un laboratorio de autopsia. Un día, vi una mesa cubierta con 4 o 5 bolsas plásticas de basura. Lo que había pasado era que un grupo de motociclistas, por falta de un mejor término, había desvivido a un hombre y dejado su cuerpo sobre las vías del tren. El tren lo deshizo, y después le prendieron fuego a lo que quedó. Cuando la policía finalmente fue llamada, solo tenían a su disposición bolsas de compras de Kroger para llevar los restos de regreso al hospital. A partir de ese momento, me costó mucho volver a hacer mis compras en Kroger. Imagínate la imagen que eso deja, ¿verdad? Desde que era adolescente, no he tenido mucho trato con cuerpos, pero una vez tuve una experiencia bastante extraña en un hospital. Me llevaron a conocer algunos especímenes curiosos que tenían allí. Y hay una imagen que nunca se me va a borrar de la mente. Recuerdo que en una de las vitrinas había un frasco y dentro había un bazo. Hasta ahí, todo normal. Pero al mirar un poco más de cerca, me di cuenta de que dentro de ese bazo había algo aún más sorprendente, un pequeño feto. Era del tamaño de una pelota de golf. Y lo que lo hacía aún más impactante fue que se trataba de un embarazo ectópico que, increíblemente, se había implantado dentro del bazo. No sé cuáles son las probabilidades de que algo así ocurra, pero definitivamente me pareció algo realmente alucinante. Imagínate, un feto en un lugar donde nunca debería estar. Esa visita me dejó con muchas preguntas y un sentido de asombro sobre lo extraño y complejo que puede ser el cuerpo humano. Nunca olvidaremos lo raras que son algunas de las cosas que ocurren en la vida. Durante una clase de anatomía en la preparatoria, tuvimos la oportunidad de ir a una visita guiada a una universidad local, donde trabajamos con cuerpos donados a la ciencia. Recuerdo que había un letrero que decía: si no lo encuentras, significa que no lo tienen. Y justo al lado, había un cuerpo que parecía no tener alguna parte de su tracto digestivo. No me acuerdo exactamente cuál era el apéndice. La verdad es que lo buscaron por todas partes, pero no estaba. Y lo más curioso, no había ninguna cicatriz que indicara que se lo habían quitado. Pero eso no fue todo. Había otro cuerpo, el de un motociclista que había tenido una vida muy intensa. Era un bebedor empedernido, y eso se notaba. Su cuerpo estaba tan marcado por esto que su hígado era, ni más ni menos, que el doble de tamaño que el de cualquier otra persona que viéramos allí. Ese hígado era una bestia. Imagínate lo impactante que fue ver eso en persona, ¿no? Cada cuerpo tenía una historia, un viaje. Aunque en este caso, el viaje del motociclista terminó de manera muy diferente. Tenía una ternera que partió en el campo a los 14 días, después de pasar un par de horas con dificultad respiratoria que no respondió a los antibióticos. Creíamos que era neumonía, que es bastante común en los terneros. Cuando la examiné más a fondo, me di cuenta de que tenía un ventrículo derecho con doble salida y solo una pequeña aleta de ventrículo izquierdo no funcional. El flujo de sangre entraba en la aurícula derecha, iba al ventrículo derecho, salía hacia los pulmones y regresaba a la aurícula izquierda, donde entraba al ventrículo derecho a través de una válvula AV común. Además, la sangre también salía del ventrículo derecho a través de la aorta, lo que significaba que tanto la arteria pulmonar como la aorta provenían del ventrículo derecho. El problema era que había una dilatación significativa de la arteria pulmonar por hipertensión pulmonar y eso le causó una insuficiencia cardíaca congestiva. Es algo impresionante, aunque un poco triste y definitivamente inesperado. Es realmente asombroso ver un corazón con un solo ventrículo en un mamífero. Casi se asemeja al sistema circulatorio de un lagarto. Y es aún más increíble que haya llegado a los 14 días en esas condiciones. No era una autopsia, sino una disección humana para la clase de anatomía. Estábamos trabajando en la zona del hombro cuando, de repente, golpeamos algo duro. No era un hueso, y emitió un sonido como de clink. Resulta que nuestro cadáver tenía una prótesis de hombro y lo que estábamos tocando era la bola metálica, por llamarla de alguna manera. Puede que no suene a mucho, pero eso asustó a un buen número de estudiantes de segundo año. Imagínate la escena. Eso fue hace muchos años ya, y fue la razón por la que decidí no seguir con la medicina. En mi primera y única autopsia, el patólogo raspó una especie de pasta verde del foramen magno del cráneo. Yo estaba en mi último año de secundaria, y esa respuesta me dejó muy confundido. Ahora, como radiólogo en ejercicio, veo vegetaciones todo el tiempo en pacientes vivos, y siempre les tendré esa asociación con el color verde gracias a aquella primera autopsia.
salvo algunas como Aspergillus que son negras. Hace muchos años trabajé en la oficina del forense y una vez me tocó recoger a alguien que se había quitado la vida lanzándose frente a una sierra circular en movimiento. La imagen es impactante. Su cráneo estaba partido por la mitad, pero la sierra ni siquiera llegó hasta el cuello. La verdad, imaginar el dolor que esa persona debió haber estado sintiendo para tomar una decisión tan extrema es casi imposible para mí. Me quedo pensando en cómo tuvo que ser esa escena, mirando la hoja giratoria y en un momento decidiéndose a dar ese paso, increíblemente abrumador. No soy humano, pero conocí a un veterinario que trabajaba en una universidad donde se daban despedidas a todos los animales que partían en el mismo lugar. Un día, un propietario de una mascota llegó unos días después de que su perro partiera, pidiendo sus cenizas. Así que alguien fue y simplemente recogió un puñado de restos al azar que estaban allí para dárselas. Al día siguiente, el dueño volvió a llamar, preocupado, preguntando si era el clavo que había en las cenizas lo que había ocasionado la partida de su perro. Resulta que habían recogido un clavo de herradura en los restos. Imagina la confusión y el susto que se debió llevar ese dueño. Qué manera tan extraña de despedirse. No fue una autopsia, pero durante una breve experiencia en la escuela de enfermería, tuve que trabajar con un cuerpo sin vida. Pobrecita, tenía un espeso alquitrán negro en los pulmones de tanto fumar durante toda su vida. En ese momento yo era fumador, y honestamente eso me llevó a dejarlo. Luego, durante mi tiempo como enfermero veterinario, me di cuenta de que no estaba hecho para lidiar con humanos. Tuve la oportunidad de participar en algunos procedimientos bastante interesantes de perros, gatos, mascotas pequeñas e incluso un loro. Recuerdo con claridad a una gata que perdió la vida debido a una infección severa. Sus gatitos habían fallecido y se habían descompuesto dentro de ella. El olor al abrir su útero fue terrible, simplemente inolvidable. En otra ocasión, atendí a una perra con una complicación en su útero que había estallado. El órgano, infectado, había liberado su contenido, llenando su cavidad abdominal de un líquido desagradable. Y por supuesto, también vi varios casos de cáncer. Es impactante cómo la vida y la muerte se entrelazan en esos momentos. ¿No es increíble cómo algunas experiencias nos hacen reevaluar nuestras decisiones? Una hernia inguinal enorme. Esto fue en una autopsia en el hospital y tuvimos acceso a los registros médicos, donde no había ninguna mención de ello. Ni una nota sobre el gigantesco escroto, a pesar de que había estado en el hospital varios días antes de morir. Yo pensaba que debía ser un tumor, porque no había forma de que una hernia pudiera crecer tanto. Cuando lo abrimos, descubrimos que la mayor parte del colon estaba ahí dentro. El testículo de ese lado estaba completamente atrofiado, pero el colon estaba sano, una fístula aortoileal. Se había formado una conexión entre su intestino delgado y la aorta y se desangró.